Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2322 del presente año, formado por amparo única instancia promovido por Michel Lardón Aguilera en calidad de juez del juzgado de turno de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado de las peticiones del fondo formuladas por la postulante y ejecutará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La persona promotora de la acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución del 26 de abril de 2017, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia declaró lugar a las diligencias de antejuicio promovidas en su contra en su calidad de juez del juzgado de turno de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicita que, examinados por el Tribunal de Amparo, los hechos, pruebas, actuaciones y todo aquello que formar real y efectivamente resulta pertinente para acoger la detención ahora ejercitada se declare por lugar el amparo solicitado y como consecuencia se autor en definitiva del amparo Estado. Dejar en suspenso definitivamente en cuanto a la reclamante la resolución que constituye el acto reclamado emitida dentro del expediente de antejuicio número 426/2016, por la que declaró lugar el antejuicio promovido en su contra y como consecuencia que ha lugar a formación de causa. Como consecuencia, para los efectos positivos del amparo se le ordena a la autoridad impugnada que emita la resolución que legalmente corresponde, declarando sin lugar el antejuicio promovido en su contra. Se conmina a la autoridad impugnada para que, en el plazo que se le fije judicialmente, dé exacto cumplimiento a lo resuelto, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se le impondrá la multa de 4,000 quetzales a cada magistrado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir por incumplimiento a lo ordenado. Se dicte cualquier otra disposición constitucional que tienda a la pronta y efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales violados, y por último que se pronuncie sobre la condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de este tribunal, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte compareciente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud, la audiencia se realizará únicamente con la comparecencia y la exposición del solicitante del amparo y requerente de la vista pública, Michel Lardón Aguilera, en calidad de juez del juzgado de turno de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas del Departamento de Guatemala, por medio del mandatario judicial con representación, abogado Otto Rolando Gómez García, quien actúa con su propio auxilio, y con el del abogado Ovidio Otoniel Orellana Marroquín. Me informan que compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo. Gracias, presidente. Señores magistrados, señoras magistradas, señor secretario de la Corte de Constitucionalidad, buenos días a todos y a todas. En esta ocasión solo quisiera aclarar, señor presidente, que únicamente haré uso de la palabra yo en este momento, ya no la hará el colega que
me acompaña en la presente audiencia. Excelente, puede hacerlo. Muchas gracias, presidente. Mi patrocinada ha promovido el presente amparo contra la Corte Suprema de Justicia, precisamente contra la decisión que fue emitida por dicha Corte al haber declarado con lugar el antejuicio que fue instado en su contra. El amparo se fundamenta esencialmente en los siguientes argumentos. La Supervisión General de Tribunales, que es una dependencia propia del organismo judicial, tiene básicamente dos atribuciones. Una que tiene que ver con lo preventivo y lo otro que tiene que ver con los procedimientos disciplinarios. Resulta ser que la Supervisión General de Tribunales acude a distintos órganos jurisdiccionales y dentro de él llega al juzgado donde labora mi patrocinada. Ese es un juzgado de turno, por lo tanto no es solo un juez el que está en esa judicatura, sino hay varios jueces. Entonces llega la supervisión, hace una aparente supervisión preventiva, encuentra, según la supervisión, algunas irregularidades y rinde, al finalizar esa investigación, su informe a la Junta de Disciplina Judicial. La Junta de Disciplina Judicial recibe toda la información que recabó la Supervisión General de Tribunales y decide no darle trámite a esa denuncia. Es decir, luego de que la supervisión hace esa supervisión preventiva, encontrando supuestos errores o problemas de tipo administrativo, la Junta examina y dice: no le doy trámite a esa denuncia que ustedes me presentan como supervisión por los hechos que están ahí. Y el argumento que da la Junta es uno, que los hechos que se le presentaron a la Junta todos habían prescrito. Por esa razón no le dio trámite, porque los hechos prescribieron. Hasta ahí todo bien. Resulta ser que la Junta, sin que esté dentro de sus funciones, porque es un órgano estatal, tiene que actuar de conformidad con su mandato legal, resulta ser que la Junta, sin estar dentro de su competencia, dispone certificarle y enviarle al Consejo de la Carrera Judicial copia de ese informe. Eso no está dentro de las facultades de la Junta de Disciplina Judicial. Entonces dispone enviarle ese informe al Consejo de la Carrera Judicial para lo que considere pertinente, dice. Entonces se lo envía. Esa decisión no le es notificada nunca a mi patrocinado, no se le notifica, se va al Consejo. El Consejo certifica al Ministerio Público ese informe que le remitió la supervisión. Entonces lo que hace es acompañar ese informe que la Junta no le dio trámite porque ya todo había prescrito al Ministerio Público, pensando, según lo que dice la resolución, en que ahí podrían haber hechos constitutivos de delito. Entonces el Ministerio Público, en un simple escrito en el que no tiene absolutamente nada, ni siquiera relata hechos, no dice tiempo, lugar, modo en que se cometieron, qué clase de delitos, pero nada, simplemente nada, acompaña ese informe al juez ante quien le va a pedir que inicien las diligencias de antejuicio. Aquí se presenta ese requerimiento de antejuicio. El juez se inhibe de conocer y remite a la Corte Suprema de Justicia el expediente para que ésta decida lo que estime pertinente. Aquí, otra violación. Esa decisión del juez jamás le fue notificada a mi patrocinado, la que decide inhibirse y remitir a la Corte Suprema de Justicia.
Y esa era de vital importancia también su notificación, porque de haberse notificado, ustedes van a poder encontrar que esa resolución no tiene ninguna ponderación que diga que esa solicitud de antejuicio es espuria, ilegítima o política. No lo dice. Y ese es un razonamiento obligado por jurisprudencia de esta Corte que no la contiene. Entonces a mi patrocinada se le vedó ese derecho de poder conocer de esa resolución y poderla impugnar. Pero ahí no se quedan las cosas. Luego de que lo manda la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia le da trámite a ese antejuicio y tampoco le notifica a mi patrocinada esa decisión. Y nombra juez pesquisidor. Vean ustedes todas las violaciones. Esto estamos hablando de procedimiento. Entonces no le notifica. Entonces tampoco puede impugnar. Mi patrocinada se entera hasta cuando el juez pesquisidor la cita, ¿verdad? Y le dice, mire, la cito para que venga. Muy bien. Mi patrocinada presenta sus pruebas de descargo. La juez pesquisidora agota todo el procedimiento. Y dentro de eso cita a mi patrocinada acude, presenta sus pruebas de descargo. Al final, la juez pesquisidora recomienda que no se declare con lugar ese antejuicio. Y explica fundadamente porque la juez pesquisidora profundiza en su investigación y dice, no, esto era de tipo disciplinario y en todo caso de tipo jurisdiccional, pero aquí yo no visualizo ningún delito. Esto es de suyo importante, señores magistrados, porque hoy por hoy en este país el tema del antejuicio de verdad llora sangre en este país el día de hoy. ¿Por qué razón? La figura del antejuicio y la figura del juez pesquisidor y la figura del procedimiento de un antejuicio tiene una razón de ser. No es un simple trámite que se le antoje a cualquier autoridad porque eso es lo que me manda la ley, le admito a trámite, le señalo designo un juez pesquisidor, que haga lo que quiere, al final yo voy a decidir lo que se me dé la gana. Ese es el mensaje que hoy por hoy está en este país. Resulta ser que aquí se agotó un debido proceso. La juez en su oportunidad presentó sus pruebas de descargo y por eso es que la juez pesquisidora opinó y dijo que no se declarara con lugar ese antejuicio. Todos sabemos que esa opinión del juez pesquisidor, por decisiones incluso de esta Corte, pues no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia. Podríamos estar de acuerdo en eso, muy bien. Pero eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que la Corte resuelva como se le antoje sin observar lo que ocurrió en ese procedimiento de antejuicio. Sí lo tiene que observar y sí tiene que entrar a ponderar ese trabajo que hizo el juez pesquisidor, esas pruebas de descargo, para finalmente decidir, primero, si lo que se señaló es constitutivo de un delito. Segundo, si el juez, porque para eso es antejuicio, si el juez pudo desvanecer cada uno de esos hechos ante el juez pesquisidor, por eso se llama antejuicio. Entonces, esos son aspectos que la Corte obvió y luego generó nuevos argumentos infundados, sin fundamento, con tal de declarar con lugar el antejuicio. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia recibe el expediente y el informe de la juez pesquisidora que dice que le declare sin lugar el antejuicio, la Corte viene y resuelve con lugar el antejuicio. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos argumentos que dio la Corte para declarar con lugar los antejuicios? El argumento número 1 que da, dice que declara con lugar el antejuicio porque la juez pesquisidora dice que no realizó la investigación sobre los hechos que fueron denunciados. Imagínense ustedes que no la realizó, saber cómo lo quería la Corte Suprema. Pero pensemos en ese escenario.
que dice que la juez pesquisidora no realizó la labor que tenía que realizar. Si eso fuese así, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia entonces no le devolvió el expediente a la juez pesquisidora? Y le dice, mire, señora juez pesquisidora, usted no hizo bien su trabajo, hágalo y investigue sobre estos temas, estos puntos que son los que a mí me interesan para ver si podemos nosotros declarar con lugar o no ese antejuicio. La lógica nos dice que si fuera cierto que la juez pesquisidora no realizó la investigación, y la Corte Suprema de Justicia no le ordena a que realice esa investigación, ¿de dónde sacó insumos entonces la Corte Suprema de Justicia para decir que habían elementos para declarar con lugar un antejuicio si no hay investigación? Pero ustedes van a poder ver que se agotó todo el debido proceso, que la juez presentó sus pruebas de descargo, que llegaron a ratificar la solicitud de antejuicio. Señores magistrados, la Corte tuvo que haber visto si lo que la juez presentó desvanecía o no esos hechos y si eso era o no constitutivo, y sale con eso la Corte Suprema. Es un argumento sin fundamento, totalmente, porque el expediente demuestra lo contrario. Punto 1. Punto 2. Dice que también lo declara con lugar porque se pudo notar que la juez celebraba audiencias de manera desordenada. Ese es el otro argumento por el que se declara con lugar el antejuicio. Señores magistrados, yo les pregunto a ustedes, ¿eso es constitutivo de delito? Que un juez tenga desordenado su despacho. En todo caso podrá ser una falta disciplinaria que ya prescribió, que es lo que la Junta de Disciplina Judicial no le dio trámite porque había prescrito, pero eso no puede ser nunca constitutivo de un delito. El otro argumento que da la Corte Suprema de Justicia es que mi patrocinada resuelve sin fundamento, dice. Yo les pregunto nuevamente, ¿creen ustedes que si fuese, como dice la Corte, que ella resuelve sin fundamento, eso es constitutivo de delito? Que además no dicen qué proceso es que resolvió sin fundamento, cuándo, cómo y dónde, tampoco lo dice. Pero ¿será constitutivo de delito que un juez dicte una resolución que no tiene fundamento? ¿O será motivo de que se impugne la resolución o motivo de un procedimiento disciplinario? Que estos argumentos son los que iban dentro de ese procedimiento disciplinario que la Junta no le dio trámite. Otro argumento que da la Corte Suprema de Justicia para declarar con lugar el antejuicio es porque mi patrocinada le certificó a unos fiscales o un fiscal del Ministerio Público al Ministerio Público. Dice que porque ella le certificó lo conducente, eso es constitutivo de delito y que por eso declaran con lugar el antejuicio. Yo les pregunto, de verdad, si ustedes aquí ordenan certificar lo conducente por lo que sea, contra quien sea, ¿será que eso es delito? Porque ustedes certifiquen lo conducente al Ministerio Público. Eso no es delito, señores. Y esa es otra de las razones por las que la Corte Suprema de Justicia declara con lugar ese antejuicio. Otro argumento que da la Corte Suprema de Justicia para declarar con lugar el antejuicio es porque dice que mi patrocinada no respeta el debido proceso. Yo les pregunto, ¿eso es un hecho constitutivo de delito? ¿Será una cuestión de tipo disciplinaria? ¿Será una cuestión de tipo jurisdiccional en que si la juez viene y viola el debido proceso, será que no existen recursos ordinarios o constitucionales para reorientar un proceso de la naturaleza de los procesos que ella lleva? ¿O será que es materia penal eso? Y un último argumento que da la Corte Suprema de Justicia es porque dice que ahí se visualiza que mi patrocinada no respetó las normas éticas de comportamiento del organismo judicial. ¿Será que eso es delito, señores magistrados? Hay una disposición en la ley de la carrera judicial abrogada, que es la que se le aplicaba a ella, no la que está actualmente, que dice que cuando se violan disposiciones de esa naturaleza, la vía es el procedimiento disciplinario. Así lo dice la ley de la carrera judicial. Si se violan normas de comportamiento ético del organismo judicial, esa es la vía. ¿Será que eso es delito? Pues les quiero comentar que esas son las razones por las que la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar este antejuicio. Valoren ustedes, ¿será que esos argumentos que dio la Corte son constitutivos de delito? En ninguna parte se puede visualizar el análisis
el razonamiento de la Corte Suprema de Justicia de qué pasó con los medios de prueba que presentó mi patrocinada en su descargo. Porque si no los toman en cuenta, ¿para qué hacen un procedimiento de antejuicio si no vale nada? ¿Para qué? ¿Para qué nombrar un juez pesquisidor? La Corte Suprema de Justicia llegó al extremo, en un caso concreto, en el que declaró con lugar un antejuicio por lo que decía la denuncia. Y entonces, ¿para qué nombró juez pesquisidor? ¿Para qué fueron a prueba de descargo si solo van a tomar lo que dice la denuncia? En este caso, dice la Corte, los argumentos que yo les mencioné es porque eso es lo que dice el Ministerio Público en su petición. O sea que lo que la juez dijo de prueba de descargo no vale absolutamente nada. Solo porque el Ministerio Público lo dice, así se resuelve. Así, ustedes lo van a poder ver. Es porque la Corte dice, eso es lo que dice el Ministerio Público y por eso es que declaramos con lugar este antejuicio. Y miren los argumentos. ¿Será que son de naturaleza penal esas circunstancias? Pero eso no se queda ahí. Revisen la decisión de la Corte Suprema de Justicia y ustedes no van a poder encontrar elementos sagrados que deberían de ir en esa resolución. ¿Cómo cuáles? ¿Cuándo, cómo y dónde sucedieron los hechos? No está. Menos por qué delitos va a ser ella procesada. No lo dice. ¿Será que esa es una resolución recta y correcta a la Corte Suprema de Justicia que le declara con lugar un antejuicio el juez o magistrado queda expuesto a que entonces lo procesen por lo que se le dé la gana al Ministerio Público, por los hechos que quiera y por los delitos que quiera? No. Porque entonces se está violando la defensa, el debido proceso, la seguridad y certeza jurídica, el principio de legalidad. Porque si yo le declaro con lugar un antejuicio a un juez o magistrado, es por los hechos que ha sido solicitado ese antejuicio, no por otros. Por lo tanto, era obligación de la Corte Suprema de Justicia determinar cuándo sucedieron los hechos, dónde sucedieron los hechos, cómo sucedieron los hechos y por qué delitos va a ser procesada, para que no le estén inventando más delitos, ni más hechos. Eso no está, señores magistrados. Es tiempo de verdad que se vean con seriedad y profundidad estos temas y que se ponga un orden en la Corte Suprema de Justicia. Necesitamos la seguridad y certeza jurídica de los actos jurídicos en este país. ¿Por qué? Porque eso nos genera inseguridad jurídica. Imagínense ustedes ese antejuicio que quede firme en las circunstancias en que está, es un verdadero caos. La juez puede ser procesada por cualquier hecho, por cualquier delito, por cualquier cosa, porque la Corte no delimita. 2 minutos, abogado, para hacer conclusiones. Gracias, señor presidente. La Corte no delimita bajo ninguna circunstancia esos extremos. En función de lo anterior, con el debido respeto, se solicita que al resolver se declare con lugar el amparo solicitado y como consecuencia se haga el pronunciamiento conforme fuera solicitado oportunamente por mi patrocinada al instar la presente tutela constitucional. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Orellana Marroquín. Se clausura la presente audiencia. Buen día.